Buen día, quiero agradecer al Colegio Mexicano de Urología por la invitación a participar en este 45º Congreso de Urología Nacional y muchas gracias al comité organizador de este módulo. El tema del que les voy a hablar brevemente es el uso de la ultrasonografía para la realización de derivaciones urinarias percutáneas, ya sea nefrostomía y cistostomía. Esta es una imagen de la fachada del Hospital de Especialidades del Bajío número 1 en la ciudad de León, Guanajuato, México, el cual en estos tiempos de pandemia tuvo una reconversión para la atención de pacientes con enfermedad por COVID-19. Actualmente ya estamos reiniciando actividades de forma habitual. Vamos a iniciar recordando un poco las generalidades de la ecografía. Utiliza ondas mecánicas originadas por la vibración de un cristal piezoeléctrico, que principalmente es la circonia de titanio de plomo, que son propagadas por un medio material, en este caso los tejidos, cuya frecuencia superan el rango audible por el oído humano, que es de 20 kHz. En la imagen, los rangos de ecogenicidad de cada órgano, que va del contenido líquido, el cual es anecoico o color negro, hasta el aire o hueso, que son hiperecoicos y color blanco. Y en la tabla resumimos que a mayor frecuencia del ultrasonido del transductor, tenemos una menor penetración en el tejido, pero una resolución más alta. La nefrostomía es una derivación urinaria mediante la cual se coloca un catéter de drenaje auxiliado por algún método de imagen, ya sea fluoroscopía, tomografía o ultrasonido. Y las principales indicaciones son por uropatía obstructiva en el 85 a 90% de los casos. Dentro de las causas de uropatía obstructiva se encuentran las patologías benignas o no oncológicas, cuyo primer lugar ocupa la litiasis, la obstrucción por coágulos o una fibrosis posquirúrgica, ya sea de manera intrínseca o extrínseca. Y en segundo lugar se encuentran las enfermedades oncológicas, entre las cuales en primer lugar tenemos el carcinoma cervicouterino, que según datos del Infocáncer y el INEGI, ocupa el tercer lugar en incidencia en el sexo femenino después del carcinoma de mama y tiroides, con 7,870 casos nuevos cada año y 4,000 muertes anuales. La enfermedad retroperitoneal por tumores primarios como linfomas o sarcomas o metástasis de algún otro sitio, y el cáncer de próstata por invasión hacia el trígono vesical. La fibrosis retroperitoneal idiopática o enfermedad de Ormond, que se caracteriza por un depósito excesivo de matriz extracelular que ocasiona compresión de estructuras que pueden llevar a insuficiencia renal. También se puede llevar a cabo la nefrostomía como tratamiento de fístulas urinarias, sobre todo en uréter y vejiga, o como mecanismo de protección en procedimientos quirúrgicos. Otra indicación de la nefrostomía es en procedimientos terapéuticos sobre el uréter, como colocación de catéter doble J de forma anterógrada, dilatación ureteral, extracción de litos o cuerpos extraños, o como prequimioterapia, principalmente cuando se utilizan platinos para mejorar la función renal de por sí ya deteriorada o una oclusión parcial. ¿Qué casos urgentes se necesitan llevar a cabo para derivación del tracto urinario? Son aquellos en los cuales son pacientes monorrenos, la afectación es bilateral o son pacientes post-trasplantados renales. Las contraindicaciones absolutas son trastornos severos de la coagulación, tumores renales por el riesgo de sangrado, que puede llegar hasta un 91%, o riesgo potencial de diseminación, y una pobre expectativa de vida. Dentro de las relativas tenemos una coagulopatía corregible, inestabilidad hemodinámica, interposición de órganos abdominales o una falta de cooperación del paciente. Antes de realizar el procedimiento derivativo, tenemos que conocer perfectamente el pronóstico oncológico de nuestro paciente, la finalidad del mismo, si sería un tratamiento curativo o paliativo, qué edad tiene nuestro paciente, el tipo de neoplasia, si el procedimiento va a ser uni o bilateral, y las consideraciones éticas, puesto que numerosos estudios señalan que en casos donde el pronóstico oncológico sea muy malo a muy corto plazo, sería mejor optar por una muerte digna y no prolongar el sufrimiento y la agonía. Debemos de contar con el material mínimo necesario e indispensable para la realización del procedimiento,
lo cual se facilita de manera notable con los kits comerciales disponibles que se encuentran en el mercado. Dentro de los conocimientos necesarios para aumentar el éxito de la punción es conocer perfectamente la anatomía renal, así como tener una idea clara de la imagenología y proyecciones para buscar el trayecto de la aguja, así como el grado de angulación del mismo ultrasonido y del trayecto de la aguja. Existen dispositivos o mecanismos para facilitar la punción, como son las guías, que tienen graduaciones de los grados de inclinación, y para tener una mayor probabilidad de punción al primer intento, está en la necesidad de ver la punta de la aguja y su trayecto, así como pedir al paciente tratar de detener la respiración al momento del avance de la aguja para evitar el descenso del riñón y la consiguiente falta de alineación con nuestra aguja. Se debe realizar asepsia, antisepsia y colocación de campos para delimitar el área quirúrgica, así como la colocación de una película adhesiva estéril tipo offside. La posición generalmente es de cúbito prono. Se debe llevar a cabo una infiltración con anestésico local en la piel, en el trayecto cutáneo, punción detrás de la línea axilar posterior con una aguja 18 gauge. Debajo de la 12ª costilla se retira el mandril, se toma muestra para cultivo. Si no se encuentra dentro del sistema colector, se puede recomendar la aspiración con el retiro y avance de la aguja hasta lograr obtener orina. Introducir una guía metálica, incisión sobre la piel para el avance de los dilatadores faciales y la colocación de la sonda, terminando el procedimiento con una adecuada fijación. En estas imágenes tenemos la posición del transductor para la obtención de los distintos planos, ya sea de forma longitudinal o axial. El doctor Sven Ivan Seldinger, sueco, siendo residente del primer año de la especialidad de radiología, describe la técnica originalmente para una angiografía, que consta de 6 pasos y actualmente tiene numerosos usos y aplicaciones. La posición del paciente es fundamental y vamos a tomar como base la posición para una nefrolitotomía percutánea. El advenimiento de la tecnología y el uso de dispositivos que faciliten y aumenten el éxito de la punción, así como la disminución del tiempo del procedimiento y poder disminuir la tasa de complicaciones. Las complicaciones se dividen en mayores y menores y se asocian atribuidas a la punción y las atribuidas al catéter, como serían la movilización o extracción y la obstrucción. Las complicaciones de tipo infeccioso pueden disminuir considerablemente con el uso de una profilaxis antibiótica adecuada. La persistencia de la hematuria, que nos obliga en algunas ocasiones al pinzamiento o cierre de la sonda, la aparición de una fístula arteriovenosa o un pseudoaneurisma, los cuales tienen que corregirse por embolización. Hematomas perirenales pequeños o clínicamente insignificantes y que solo requieren vigilancia. La perforación de los sistemas colectores nos obliga a una recolocación de la nefrostomía y una evacuación de la colección si así fuera necesario. Las lesiones de los órganos intraabdominales, las cuales requieren de la laparotomía exploratoria de forma urgente, son más frecuentes cuando se realiza la punción delante de la línea medioaxilar, cuando se encuentran anomalías posicionales del riñón u órganos afectados, o en casos de tratar de puncionar los cálices superiores, hay lesiones de la pleura o incluso del tejido pulmonar. El retiro accidental del catéter se debe a una inadecuada fijación. Existen numerosos dispositivos comerciales los cuales pueden ayudar a evitar esta complicación. En el arsenal para la educación médica continua, ya sean médicos o residentes o incluso como retroalimentación a los mismos urólogos, existen un sinfín de simuladores disponibles para la práctica de la punción, dilatación y colocación de catéteres. Pueden ser biológicos o inanimados. La cistostomía es la derivación mediante la cual se coloca un catéter de drenaje a la vejiga de forma percutánea o abierta para tratar la retención urinaria aguda, el crecimiento prostático, estenosis uretral, falsas vías uretrales, contractura del cuello vesical, trauma uretralo-pélvico, o en casos en los cuales se requiere de una derivación distinta al cateterismo uretral, como en casos de vejiga neurogénica o infección crónica. Contraindicaciones absolutas para la cistostomía: una vejiga no distendida, no contar con el ultrasonido, que sería lo ideal en todos los casos, o un antecedente de cáncer vesical. Las relativas como coagulopatía, cirugía abdominal previa por la posible existencia de fibrosis o adherencias que pudieran modificar la anatomía normal,
tumores pélvicos o antecedentes de haber recibido radioterapia, es mejor considerar la cirugía abierta. Existe la opción de los kits comerciales, los cuales facilitan la colocación y evitan sobre todo el paso de la dilatación del tracto. El uso de la ecografía facilita la localización y la ubicación en tiempo real de la vejiga para evitar las complicaciones propias de la punción, además de que es mucho más fácil la visualización cuando se encuentra represión total. En esta imagen apreciamos la forma correcta de la colocación del transductor, así como la angulación para la punción. Existen diversos tipos de catéteres como el Malecot, el pigtail o la cola de cochino, la sonda tipo Foley de varias medidas. La colocación es con la técnica de Seldinger o con el uso de trocar o punzón. Con el trocar se ahorra tiempo del procedimiento, aunque las complicaciones debidas al catéter como obstrucción son mayores, pero esto se pudiera deber al calibre del catéter, que es mucho menor. Complicaciones: la infección y la hemorragia son las complicaciones más frecuentes a corto plazo. La incrustación o calcificación dependen del material del catéter, siendo menor en aquellos que tienen cubierta de silicón o que son 100% de este material. La oclusión se observa principalmente en catéteres cuya luz interna es más estrecha. La incrustación puede iniciar por el biofilm que cubre el catéter, producto de la adhesión bacteriana, productos celulares y componentes del huésped, depositados en el catéter que producen infección y formación de cristales de estrubita. Se ha investigado el rol de las instilaciones vesicales por sonda con antibiótico para disminuir la probabilidad de infección y con esto la incrustación y o formación de los cálculos. Existe un artículo cuya traducción sería "El tamaño importa" en cuanto al análisis de los efectos entre el calibre de la sonda urinaria y el flujo. Las complicaciones relacionadas al cateterismo prolongado, como son la presencia de espasmos vesicales, la oclusión, la incidencia de infección y la remisión de la vejiga hiperactiva, se han investigado con el uso de dispositivos especiales o sondas multifuncionales y se pueden disminuir con el uso de anticolinérgicos. La fuga urinaria por espasmos que no mejoran con antimuscarínicos a veces requieren tratamientos de segunda o de tercera generación como el mirabegrón o incluso aplicación de toxina botulínica. Y en este artículo se presenta una validación de un dispositivo de bajo costo para la introducción de un catéter suprapúbico guiado por ultrasonido. Muchas gracias por su atención.